Nosotros somos instrumentos de Dios, y no importando cuál sea nuestra condición, de pronto no sepamos muchas cosas, muchos libros, no sepamos hablar, pero Dios nos enseña, y en esa desventaja en nosotros como hombres, como personas, como humanos, Dios va a perfeccionar su obra en nosotros. Y vamos a ver en estas historias bíblicas, vamos a tomar por ejemplo a Moisés. Y bien nosotros conocemos quién era Moisés. Libro de Éxodo, capítulo 4, en el verso 10, vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca. Su llamado es para sacar un pueblo que había sido esclavizado por muchos, pero por muchos años, 4 siglos y otro poco, 430 años, 4 siglos esclavizados, 400 años, qué cosa, cuántas
generaciones pasaron de tiempo en tiempo en estos 430 años. Muchas generaciones. Pero Dios en su misericordia llama a una persona y según el concepto que tenía este hombre de sí mismo, era inadecuado. No era él la persona. Toda la historia de la Biblia en el libro de Éxodo, cuán cosas grandes hizo Jehová nuestro Dios en la vida de un hombre que era torpe. De lengua, en un tartamudo, como decimos en el común aquí en Barranquilla, un gago. Y perdón, perdóneme la expresión, ni hablar. Vea, le está hablando uno que era gago. Yo antes no me relacionaba con las personas porque mi fluidez de hablar es difícil de pronunciar. Pero Dios hizo un milagro en este negro. Alabado sea el Señor. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Estamos en la presencia de Dios. Estamos en la gran vigilia. Alabado sea el Señor. No estamos en un velorio. Cristo sea bendito en esta hora. Soy testigo del poder de Dios. Y creo en plena certeza de lo que Dios hizo en la vida de Moisés. Había, por decirlo así, autodespreciado, porque no era una persona de un fluir, ¿verdad? Para la persona. Y se iba a enfrentar a un hombre, a Faraón, que era el líder político o era el presidente. Gobernador o señor de la tierra llamada Egipto. En esos momentos este tartamudo se iba a enfrentar al líder más grande de una gran potencia mundial de aquel entonces llamada Egipto. Y no fue con un ejército, no fue con un numeroso
sino con un ayudante llamado Aarón, su hermano. Dios iba a ser el profeta, ¿verdad?, de Moisés. Iba a recibir la revelación de Moisés. Y Aarón era quien iba a hablar por aquel hombre que era torpe de lengua. Dios hoy, el hombre no sabe hablar, pero Dios no dio a la iglesia al sumo sacerdote Aarón. Dios le entrega al Espíritu Santo, bendito sea el Señor, a la iglesia, para que el Espíritu Santo hable. Alabado sea el Señor por palabra de Dios en la iglesia. Así que, hermanos, nosotros tenemos una enorme ventaja en el día de hoy, de que no nos dio nos va a dar a un hombre para que él hable por nosotros. La Biblia declara en las palabras de Jesús que nosotros teníamos simplemente que abrir nuestra boca y que el Espíritu Santo iba a hablar por nosotros. No importando la desventaja que haya en nosotros, porque si bien sabemos el poder de Dios se perfecciona en la debilidad de los suyos. Alabado sea el Señor. Y vemos que este hombre llamado Moisés se presenta ante el gran líder de la potencia mundial, Egipto, con una vara seca. Moisés no lleva una espada, Moisés no lleva un escudo, como en los tiempos de hoy. Muestran a esos soldados bien dotados con equipos de alta tecnología. Con sensores de calor, con visión infrarrojo, para ver en la oscuridad, y con un fusil, ¿verdad?, que bota, que bote no sé cuántas, hay un fusil que se me olvida el nombre, que bota cientos de balas por segundos.
Eso no es un nombre para un arma. María Palito. Bueno, un fusil. Hoy vemos esos soldados, ¿verdad? Y con ese fusil pueden vencer a otros. Pero vemos a un Moisés con una vara, con un palo, como uno dice aquí en la costa, con un palo. Y, oye, a presentarse sería algo como una locura, ¿verdad? De que un siervo, de que un hombre tenga el llamado de Dios y vaya a enfrentarse a un hombre que tiene un ejército enorme con un palo. Pero no era el palo, sino la voz de Dios, la orden de Dios y el poder manifestado en aquel hombre. Que Moisés al final él castiga a Egipto por orden de Dios con las plagas. Y este hombre, Faraón, tuvo que acceder a lo último en dejar en libertad a su pueblo. Como primera medida, Moisés, él no se sentía apto para llevar a cabo el trabajo que Dios quería en él. La iglesia hoy en día está capacitada, y una de esas capacitación que Dios le entrega a su iglesia es su presencia. No importando su condición, cuando Dios llama a un pueblo, a un hombre, no vale palabra de hombre, pesa más la palabra de Jehová antes que la opinión de los hombres. Y eso sucedió en Moisés. Él comenzó a decir las cosas en el cual él no estaba capacitado. Una de esas era el hablar. Pero Dios hizo su voluntad en la vida de Moisés. En la desventaja del hombre, obra
el poder de Dios. Y para que la gloria de Dios se manifieste en aquellos que han creído en su nombre. Podemos ver un caso semejante. Yo quiero que usted me busque allá en su casa en la Biblia, en el libro de Jueces. Libro de Jueces. En el capítulo 6, verso 11 y 12. Puede usted tomar su Biblia y buscar bendito sea el Señor. 11. Verso 11. Gloria al Señor. Vamos a leer aquí en el verso 11 del capítulo 6 del libro de Jueces. Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Dice el verso 12: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gloria al Señor. Dios le dice a Gedeón: varón esforzado y valiente. Pero vemos que pareciera que hubiera un contraste. Era porque este hombre estaba escondido, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Los madianitas era un grupo de personas de cierta región que venían con su ejército. De tiempo en tiempo entraban, ¿verdad?, donde estaban instalados los hijos de Israel. Y resulta de que estos invadían a los israelitas, le dañaban los cultivos, le mataban los animales.
y hacían un estrago de tal manera que arruinaban a todo el país de Israel. Entonces Dios envía un profeta que los va a libertar, que los va a ayudar, y levanta a un hombre, Gedeón, un joven. Pero Gedeón, cuando Dios se le aparece a Gedeón, yo me imagino que de Gedeón tenía miedo, porque era una nación que superaba a Israel en número, en fuerza, en poder militar. Israel se encontraba en una gran desventaja, era asolada Israel. Y se le aparece el ángel de Jehová a este joven y le dice: oye, varón esforzado y valiente. Oye, si este muchacho estaba sacudiendo el trigo, de pronto cualquier cantidad de trigo, vamos a poner 20 libras, yo la voy a esconder porque vienen los madianitas, me la quitan y vamos a padecer, vamos a sufrir hambre. O sea que este hombre tenía miedo, ¿verdad? Tenía temor. Y la verdad es que en ese momento el pueblo estaba sufriendo una gran necesidad y no había quien ayudara al pueblo. Alabado sea el Señor. Entonces dice el verso 15: entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre. En Manases, y yo el menor de la casa. Este hombre también se había automenospreciado, porque él confiaba en su fuerza y él no tenía ni fuerza ni poder. Ni autoridad para defender a Israel, porque era un hombre temeroso, lleno de miedo, escondido, sacudiendo el trigo. Pero aquí vemos de que Dios insiste y seduce a este muchacho. ¿Y qué no hizo Dios con Gedeón? Con tan solo 300 hombres, Dios derrota al enemigo de Israel.
En primera instancia, habían 32,000 soldados pero en esos 32,000 hombres, muchos temblaban, muchos temían. Y dice la palabra que Dios le da orden a Josué de que aquellos que tuvieran temor, de que las rodillas les temblaran, que tuvieran miedo, por decirlo así, que se devolvieran. Y se devolvieron, dice la escritura, 22,000. Quedaron 10,000. Y posteriormente Dios le dice, son muchos, llévalos al agua. Para no alargar la historia y centrar un poco lo que queremos decir, solamente quedaron 300 personas. Y ni siquiera tuvieron necesidad de pelear en primera instancia, porque ellos reciben una orden de Dios de que llevaran unos cántaros con unas antorchas encendidas. Dentro de esos cántaros. Y vemos cómo Dios se manifiesta en Israel. Y comenzó con un joven que tenía miedo. En esta lectura y en la historia del libro de los jueces, como Gedeón tuvo el llamado de Dios para ser el libertador de Israel. Quizá usted, amigo, quizá usted, hermano que me escucha, de pronto ha sido usted la persona menos indicada según su familia, pero Dios te ha escogido a ti para que libertes a tu familia, para que libertes a todos los que te rodean del yugo de esclavitud, del pecado que hay en tu familia. Dios te ha llamado para que seas tú la luz de los tuyos. Aunque
te tengan en poco, aunque ni siquiera usted que me escucha se estime como hijo de Dios. Pero Dios nos dice en esta hora que la opinión de Dios está sobre la opinión de los hombres. No importa la desventaja en que te encuentres, si Dios lo ha dicho, así será. Dios venció con 300 hombres porque un hombre, Gedeón, le creyó a Dios. Bendito sea el Señor. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Alabado sea el Señor. Estamos aquí en la gran vigilia. Gloria al Señor. Pues bien, pesó la palabra de Dios antes que la opinión del hombre. No, Señor, yo soy el último. Yo soy el pequeño. Soy el bordón. ¿Cómo yo voy a libertar a Israel? Pero al apóstol, este hombre hizo lo que Dios le mandó. Otro caso. Oye, y estos casos son como están relacionados con lo militar, con lo bélico, ¿verdad? Josafat. Josafat tuvo temor porque habían tres ejércitos que querían destruir a Josafat, su reinado y a los que estaban bajo su gobierno. Vamos a buscar en el libro, segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20. Gloria al Señor. En esta lectura vemos cómo Dios ayuda a un rey, a una persona que se encuentra en gran desventaja. Segunda, gloria al Señor, de Crónicas, capítulo 20. Leemos en el verso 1, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los
hijos de Moab. Vayan numerando. Los hijos de Moab, 1. Y de Amón, 2. Y con ellos otros de los amonitas. Tres. Vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, de Siria, y he aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Podemos notar aquí en esta lectura, en el verso 1, que son 3 ejércitos que vienen del otro lado del mar. 3 fuerzas militares, 3 escuadrones, no sé cómo se le llaman esta, ¿verdad? Digamos que venga Rusia, Alemania y Estados Unidos a pelear con un país minúsculo, ¿verdad? ¿Qué país podemos poner ejemplo? Puerto Rico, una islita pequeña, ¿verdad? Y va a pelear Rusia, Alemania, Estados Unidos con Puerto Rico. ¿Será que Puerto Rico ganará? Una pelea perdida de salida. Como dice un hermano aquí que acostumbra a decir dichos del pueblo. Una pelea de burro amarrado con tigre. Ese es hermano Simón, si nos escuchan en esta hora. Una pelea perdida. 3 ejércitos contra 1. Cualquiera tiene miedo. Este rey tuvo miedo. Pero él consultó a Jehová. Y Dios le da la orden: vaya a pelear, porque la pelea no es tuya sino mía. Y esa es la ventaja del cristiano, que nosotros no peleamos en la fuerza del hombre o del conocimiento humano, sino en el poder de la fuerza del Señor Jesucristo. La Biblia dice que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque Dios no nos dio las armas carnales. Dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales.
naturales, sino espirituales, poderosas en Dios. Y que tenemos el poder para arrancar, para plantar. Y si yo digo que esto se cierra, y lo que yo cierre aquí en la tierra, en el cielo será cerrado. Porque todo lo que yo desatare en la tierra, en el cielo también será desatado. Y es cuando nosotros debemos creer a la palabra que Dios ha dicho y no en la opinión que hay en nuestro corazón. La Biblia dice que el corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová es quien endereza los pasos. Tenemos la palabra de Dios que nos ayuda siempre, aunque nos encontremos en desventaja. Son muchos los problemas, son muchas las dificultades. Sientes que no progresa, sientes que no sales adelante. Yo quiero decirte en esta hora que en todas estas soledades que has vivido, fracasos, yo quiero decirte que el que persevere hasta el fin será salvo. Bendito sea el Señor. Porque no vamos a vencer a un ejército en la tierra, sino a ganar la salvación con Cristo. Bendito. Sea el Señor. Qué batalla grande y enorme debemos de ganar nosotros aquí en la tierra para luchar por el camino de salvación. Josafat estaba perdido hablando numéricamente, pero Dios le manda un profeta para que vaya a la batalla. En el verso 4 dice, en el verso 14, discúlpeme, capítulo 20 del verso 14. Dice, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benía, hijo de Giel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión.
y dijo: oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temas, no os amedrentéis delante de esta tan grande multitud, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. De Dios, alabado sea el Señor. Dice el verso 17: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, está quieto y ve la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No teman ni desmayen. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros, estará con ustedes. Qué cosa maravillosa. Estos creyeron a la palabra que Dios había dado a través del profeta. Pero lo más hermoso, que si un ejército o tres ejércitos vienen contra uno, ahí cada uno tiene que envainar su espada, tomar su escudo, su arco, su flecha y prepararse, ¿verdad?, para vencer al enemigo. Pero estuvo una guerra que Josafat no tuvo que intervenir bélicamente ni con estrategia humana, porque la pelea era de Dios. En la desventaja que tenía el rey Josafat, alabado sea el Señor, Dios obró en esa desventaja, e Israel vio la mano de Dios. Dice el verso 19, qué locura, ¿verdad?, que en una guerra la gente se ponga a cantar. Es una locura para los hombres. Verso 19.
del capítulo 20, segunda de Crónica, dice así: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat, y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oíd, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Dice el verso 22: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab, ¿verdad? Y del monte de Seir, la emboscada de ellos mismos que venían contra Judá, se mataron unos a otros. Qué cosa maravillosa. Vamos a explicarle un poco esto. A través de la alabanza que los militares, que el rey Josafat, los sacerdotes, yo me imagino todos los ministros que se ocupaban en las cosas de Dios, comenzaron a cantar en una guerra algo que no tiene lógica. ¿Verdad? Comenzaron a entonar, y dice la palabra que cuando estos comenzaron a entonar, comenzaron a cantarle a Dios, comenzaron a exaltar el poderoso nombre de Jehová su Dios. Dice la palabra que ellos, los ejércitos enemigos, tenían una emboscada por un camino para cuando el ejército pasara, matarlos. Pero resulta que cuando comenzaron a cantar el cántico de Dios, se mataron unos a otros, entre ellos mismos. No hubo necesidad de que Josafat sacara su espada, porque éste creyó y fue prosperado. Como fue prosperado Moisés, Gedeón. Volviendo a Gedeón, habían 32,000 soldados y quedaron 300.
Vamos a meterle número a esto, matemática. El 10% de 32.000 son 3.200, ¿verdad? Pero quedaron 300. El 1%. O sea que Dios trabajó con el 1% de los soldados. ¿Ah? Y venció. Al enemigo. Pesa más la palabra de Dios que la opinión del hombre. Y en la desventaja del hombre, obra la mano de Dios. Denle un fuerte aplauso a Cristo por eso. Fuerte el aplauso a Cristo, alabado sea el Señor, estamos de fiesta con el Señor. Qué cosa hermosa. Este hombre le puso a ese valle el valle de Aca, que quiere decir bendición. Duraron 3 días cogiendo el botín del enemigo. Porque ellos cargaban oro, plata, utensilios de valor. Eran unas naciones o unos ejércitos que invadían una ciudad, tomaban el botín. Invadían otro país. Y brandos, ¿verdad? Cosas de preciosas. Fiel. Y no importa en la condición que nosotros nos encontremos. Que a veces de pronto no hay para el bus para ir al servicio. Que no hay para el bus para ir a predicar los domingos. Que no hay para el almuerzo. Pero si nosotros nos mantenemos fiel, glorificando el nombre de Dios, un día vendrá la recompensa de Dios. De pronto usted está enfermo, está abatido por algún problema que le aflija, que entristezca. De pronto quizás no tienes para pagar el arriendo, no tienes una casa, de pronto no eres feliz, estás buscando a Dios y parece que las puertas estuvieran cerradas. De pronto el temor ha invadido tu vida como la vida
del rey Josafat, como aquel hombre temeroso que sacudiendo el trigo para esconderlo del enemigo. O de pronto estás discapacitado físicamente. No puedes hablar, no puedes caminar, no puedes ver, no puedes escuchar. Alabado sea el Señor. Pero si Dios te ha dado una palabra, tienes que confiar en tu Dios. Y no hay una palabra más segura que la Biblia. Bendito sea Dios. Que es inspirada. Que Él ha dicho en su palabra que los que creen en vamos a sanar. Comer la gran cena en las bodas del Cordero, de que vas a caminar en las calles de oro, mar de cristal. Bendito sea Dios. Las aflicciones que has tenido hasta el día de hoy, un día el Señor va a secar. No habrá llanto, no habrá dolor, porque el Señor enjugará toda lágrima. Ahí será gozo. Dice las Escrituras que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Fuerte el aplauso a Cristo, alabado sea el Señor. Josafat recibió bendición de Dios en oro 3 días tomando el botín del enemigo. Pero yo quiero decirte, hermano que me escuchas, hay algo más precioso que el oro, que la plata. Es la salvación de Dios. En la fe en Cristo Jesús. ¿No se goza usted, hermano, a fe? Aférrese a esa esperanza. Yo voy a ponerle un ejemplo y con esto terminamos. Un ejemplo que sí era un ejemplo de
desventaja, llamado Lázaro el leproso. Lázaro el leproso, él se echaba a la puerta de aquel hombre rico. Para que por lo menos cayera digámoslo, una presa de pollo, de carne. O de cerdo, ¿verdad? Porque este hacía banquete cada día con esplendidez. Y este hombre estaba alerta de pronto para comerse algo que cayera de la mesa. Y dice la Biblia que aún los perros venían y lamían sus llagas. Estaba Lázaro en desventaja ante la sociedad, porque en aquel entonces podemos recordar, según las escrituras, que las personas que tenían lepra, según la ley, eran excluidas de sus hogares, de la sociedad, y vivían en un lugar aparte, mendigando, vivían de la misericordia de los demás, porque eran personas inmundas. Eran excluidos aún de sus casas, para no contaminar a los que vivían en ella. Y cualquiera que les tocare tenía que purificarse para no ser inmundo. Pero el día que este hombre muere, fue consolado en el seno de Abraham. A lo que quiero llegar yo es que este hombre llamado Lázaro, siendo leproso en su condición, ¿verdad? En aquel tiempo no había Sisbén, el Sisbén ayuda a muchas personas hoy. Y la ciencia ha aumentado, ¿verdad?, para tratar esta enfermedad, y le da un alivio, ¿verdad?, a estas personas para que sufran menos. En aquel entonces no había Sisbén. Ni siquiera había la ciencia que hay hoy en día para tratar estas enfermedades. Hoy el hombre tiene unas ventajas, ¿verdad? Pero en los tiempos de Jesús, Lázaro no tenía la ventaja que hoy tenemos nosotros. La ciencia ha avanzado. Uno se toma una pastilla, le quita el dolor. En aquel tiempo no había pastilla, no había crema, ¿verdad?, que mataran la infección. O sea que este hombre le dice la palabra que recibió males. Y en todas estas desventajas, este hombre
hombre a la postre salió ganando la vida eterna. Es decir, que Lázaro, en su fe, hacia Dios, Dios nunca dejó de ser Dios para él. Él vivió su enfermedad. Él vivió su aflicción, pero la fe en su Dios, cuando éste murió, nunca, jamás fue avergonzado. La Biblia dice que los que creen en Jesús jamás serán avergonzados. ¿No se alegra usted por eso? Dale un fuerte aplauso a Cristo, pues. Dios nunca dejó de ser Dios para Lázaro. Lázaro nunca perdió la fe. Bendito sea el Señor. Creyó a Dios que un día iba a ser consolado. Y hoy, si usted en la condición que se encuentre se ha sentido así como Moisés, se ha sentido como Gedeón, se ha sentido como Josafat con miedo, yo quiero decirle que a un Cristo aquí en la tierra, Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero que al final Cristo ganó, bendito sea el Señor, porque la tumba la dejó vacía y se levantó. A los 3 días se levantó Cristo, bendito sea el Señor, y se mostró a los apóstoles y a algunos y dio instrucciones, bendito sea el Señor, quien les iba a entregar al Espíritu Santo. Que oraran, que guardaran, alabado sea el Señor. Y así lo hizo este remanente. Hoy hemos recibido instrucción de Dios que en todas nuestras desventajas la mano de Dios obra. Como el apóstol Pablo, que él tenía un aguijón en la carne. Y él decía que él ya había orado a Dios que se lo quitara de encima, y Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi
poder se perfecciona en tu debilidad. Y en la debilidad del hombre es cuando obra el poder de Dios en favor. Pero tenemos que guardar esa palabra. Tenemos que guardarnos para Dios. Que nos vamos a equivocar, gloria a Dios, por muy torpe que seamos, no nos vamos a apartar del camino, como dice la palabra. Vamos a orar. Bendito sea el Señor. Yo quiero que el pueblo se levante, bendito sea Dios. Siento algo especial de Dios, algo muy hermoso, de que Dios está sanando, bendito sea Dios, de que Dios está fortaleciendo las vidas, porque hay personas que son creyentes y viven enfermedades y dicen: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo me vas a sanar? Pero yo te digo, mi hermano, no desmayes. Yo sé que es tu dolor. Cada uno de nosotros hemos vivido dolores, pero hemos confiado en el Señor y el Señor nos ha ayudado. No podemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, pido, Señor amado, por cada hermano que nos escucha en esta hora, Dios amado, que seas tú fortaleciendo las vidas, Dios. Sencillamente con tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oh Dios, hemos hablado conforme a tu voluntad. Señor, ministra, Señor amado, consuela, Dios. Padre, y mujeres, Señor amado, que viven sola con sus hijos porque el marido se ha ido, Señor, oh Dios, o ha muerto, Señor. Si tu palabra dice, Dios, de que tú eres el padre de los huérfanos y el esposo, Señor, de las viudas. Dios, en el nombre de Jesús, hay muchas necesidades. No sé qué vivan mis hermanos, aquellos que me escuchan, Dios, pero tú sí lo sabes, Dios. Y tú les vas a ayudar, Dios. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Gracias, oh